tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros. Esto es Zona Agro, vamos a hablar del campo, de las bondades, del corazoncito de nuestro país. Como ustedes saben, estamos tan abrazados a lo que es la producción de los alimentos y qué mejor manera también de hablar un poquitito acerca de un tema sumamente bueno para todos nosotros, una celebración. Pero antes que nada quiero compartir contigo que estamos con 16 grados en la temperatura. El otoño se hace presente finalmente aquí en nuestro país. Estamos con una temperatura un poco fresquita, así que a no descuidarse, como siempre decimos, a lavarse las manos, tomar ese distanciamiento social que tanto necesitamos porque todavía estamos en pandemia. Y ahora sí vamos a adentrarnos a lo que es nuestro tema. Aquí en Zona Agro vamos a hablar justamente de los 100 años de la presencia aquí del ingreso de la soja en nuestro país. Vamos a hablar de varias aristas, vamos a conocer un poquitito ese balance por parte de una persona que conoce muchísimo, un experto que nos va a dar también un poco de luz acerca de esto y otros temas relacionados, por supuesto, también con la soja. Antes que nada, le agradecemos ese tiempo, el espacio que ya nos brinda en medio de esa agenda súper apretada. Tiene tiempo para poder conversar con nosotros. Ya nos acompaña el senador por Patria Querida, el senador Fidel Zavala, para hablar con nosotros acerca de estos 100 años de la soja. Bienvenido, senador. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Nadia, estar con ustedes, con la audiencia de estos días. Realmente eh, es un tema interesante, apasionante, importante para el país y también muy cuestionado, por cierto. Bueno, y lo que podamos ayudar, echar luz un poco al tema con gusto, ¿verdad? Lo que esté a nuestro alcance, Nadia. Totalmente, senador, es uno de los cultivos, es uno de los pilares básicamente aquí en nuestro país acerca de la soja y así como usted lo mencionó, senador, más que nada también hablar un poquitito de ese balance, también hacer un poquitito de historia con respecto a cómo ingresó al país la soja. Por supuesto, sabemos que usted va a saber darnos un poquitito de luz acerca de eso. La soja tiene su origen en Asia y es importado al país, como todos saben. Hace poco fue homenajeado el doctor Ciancio, y creo que Ciancio Sarubi, ¿verdad? Que es un médico, uno de los primeros profesores que tuvo la Facultad de Agronomía y vio en esta fuente de proteína como para, como una solución para lo que es la alimentación humana. En ese momento la soja no estaba muy promocionada en el Paraguay. Tuvo un inicio de mano de colonos, tuvo un freno, después hubieron, vamos a decir, misiones diplomáticas del Paraguay como para atraer inversores extranjeros para que ocupen tierras del Estado, tierras fiscales. Acuérdense que con el estatuto agrario anterior al que teníamos hoy, permitía de que, vamos a decir, extranjeros pudiesen entrar a explotar estas tierras. Bueno, y esto entra de la mano de esta gente que sí efectivamente tenía una cultura orientada a una vocación agrícola, vamos a decir. Bueno, y la introducción fue paulatina, fue importante para el gobierno, así como la campaña del trigo. Pero acuérdense que llegamos a acuñar inclusive monedas, creo que la moneda 1 o 5 guaraníes fue acuñado con, vamos a decir, la planta de soja. Y bueno, y hoy es uno de los motores de la economía a nivel país. Lógicamente, si nosotros miramos lo que era la agricultura y la ganadería en el Paraguay, que son fuentes importantes de ingresos y gran componente del Producto Interno Bruto a nivel país, cerca del 60%, eran, vamos a decir, muy poco tecnificadas, extensivas, con mucha mano de obra familiar, muy poca aplicación de todo lo que es el recurso tecnológico maquinaria, ¿verdad? Se hacía, y principalmente el algodón era la principal fuente de ingresos. Llegamos a tener cerca de 600.000 hectáreas en ese entonces. Posteriormente a esto, el algodón fue perdiendo fuerza por motivos ya conocidos, ¿verdad? Fue sustituido por las fibras sintéticas, ¿verdad? Y no solamente a nivel país, sino a nivel mundial.
Y bueno, creo que esa agricultura familiar quedó sin una fuente de ingresos o una fuente de renta. Si nosotros miramos cómo funcionaba el algodón, ¿verdad? Funcionaba casi como un producto comoditizado, tenía una toma de valor, de precio de referencia, que las hojas en Chicago, el algodón funcionaba en Liverpool, ¿verdad? Existían las desmotadoras, existían los acopiadores, existían la gente vendedora de insumos, aquellos que daban crédito y estaba toda la cadena hecha, ¿verdad? Desaparece el algodón, queda sin fuente de renta y hoy la soja ocupa un lugar importante y con cada vez más pequeños productores, ¿verdad? Que son resabios de aquella agricultura familiar campesina basada en el algodón, pero que sí tenían inserto esa vocación agrícola, hoy migraban a la soja. ¿Verdad? Si nosotros vemos, ¿verdad? Existen 3,5 millones de hectáreas en manos de la agricultura familiar campesina y 3,600,000 hectáreas, un número igual, en manos de la agricultura empresarial, de las cuales 900,000 hectáreas están en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas, ¿verdad? Y generando ingresos, ¿verdad? Renta, porque yo siempre digo de que el problema de la agricultura familiar campesina no es que comer, todos ellos tienen cultivos de autoconsumo, tienen sus cerdos, sus chanchos, sus gallinas, sus huevos, su mandioca y algunas otras verduras, pero el problema de ellos es cómo hacer frente a sus necesidades diarias de salud, de educación, TV claro, motos, vehículos, ¿verdad? Entonces ellos, eh, estos pequeños productores no están insertos en la cadena de valor y no pueden generar renta, ¿verdad? Y tiene esta problemática que la venimos arrastrando y cada vez más con una crisis profunda, ¿verdad? De política de Estado de parte del Ministerio. Activamente yo creo que los sistemas de extensiones agropecuarios, el sistema de transferencia de tecnología que tenía el Ministerio eran mucho más eficientes y los planes eran mucho más enfocados a la realidad del país. ¿Verdad? En relación a lo que tenemos hoy, creo que se ha politizado mucho, no existen verdaderos planes. Y comenzando por el tema de titulación, podemos hablar que hemos ayudado a muchos pequeños productores a titular sus tierras, ¿verdad? Con eso ellos pagan sus impuestos en las municipalidades donde ellos viven, mejoran la calidad de vida del entorno, tienen posibilidad de acceder a créditos blandos, no los créditos usurarios a los cuales ellos hoy están expuestos. Pero también el Estado nos acompaña con una política de crédito, ¿verdad? Porque si nosotros miramos el Banco Nacional de Fomento, el 2% de su cartera está en el sector agropecuario y la mayoría de ellos son grandes empresarios, no pequeños productores, así también el fondo ganadero, que no funciona, lo único que funciona y se adaptó durante el periodo de Carter porque era una institución casi fallida, el crédito agrícola de habilitación, y hoy sus tasas son entre el 18 y el 20%. Para mí eso, para los pequeños productores, no es ningún crédito de fomento. Entendemos de que el Estado puede apalancarse en créditos de organismos internacionales en torno al 6%, ponerle que, vamos a decir, los gastos de administración más un costo seguro por incobrables, llega a cerca del 4%, suma esto un 10%. Y creo que las tasas para el pequeño productor tendrían que estar llegando en torno al 10-12%, ¿verdad? Generando efectivamente esa reconversión de esas tierras ociosas que no producen, de cerca de 3,5 millones de hectáreas, que no producen renta para el pequeño productor y mucho menos para el país, ¿verdad? A través de sus impuestos. Sumando a esas políticas que hoy no existen, nosotros podemos hablar de que no existen políticas para adecuar los sistemas de producción. Creo que estamos totalmente enfocados, no existen transferencias de tecnología, no existe una política de precios mínimos. Y quiero hacer un poco una aclaración, para el Estado no puede salir a interferir precios, pero sí con pequeños grupos asociativos o comités sí puede acordar precios y con eso garantiza al Estado, ¿verdad? Vamos a decir, cierta renta para el productor. Y pongo como ejemplo, ¿verdad? Porque esto ocurre
ocurrió en otros países, ¿verdad? Son proyectos vigentes en otros países, ¿verdad? Le garantiza, y hablemos de un rubro, el poroto, ¿verdad? Le garantiza 2.000 guaraníes el kilo. Si el productor quita arriba de 2.000, vende y esos ingresos entran al bolsillo, ¿verdad? Y si no, el Estado le garantiza, ¿verdad? Digamos que es una suerte de seguro agrícola, y con eso garantiza y tiene el Estado condiciones de usar esos productos, la alimentación escolar, los hospitales, la policía, el ejército, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tampoco tenemos una política de seguros agrícolas, ¿verdad? Entonces, creo que esta gente siempre va a estar rezagada mientras nosotros no tengamos una visión integral de políticas de Estado, ¿verdad? Y todo el esfuerzo que se ha hecho para que los pequeños productores salgan de esa zona y entren a la agricultura, a la agricultura moderna, ¿verdad? Con la aplicación de paquetes tecnológicos lo ha hecho siempre el sector privado, y la soja ha sido una locomotora. Siempre se dice, ¿por qué se ataca la soja? ¿Verdad? Hay mucha gente que dice la soja, hablan de monocultivo, pues es imposible hablar de monocultivo, ¿verdad? Siendo de que efectivamente en esos suelos tiene que haber, si uno maneja medianamente la información, la formación y los criterios agronómicos, tiene que haber una rotación, y es soja, maíz, trigo, avena, girasol, siempre existen rotaciones de cultivo, ¿verdad? El suelo bien manejado, cosa que no se aplica en los pequeños productores. Asimismo, senador, necesitamos una reestructuración profunda, pero eso tiene que venir del Estado, así como usted está mencionando y nos estuvo compartiendo ese dato tan preciso, para que todos los productores puedan también sentir ese respaldo, y de esa forma vengamos a trabajar todos juntos, porque bueno, el país tiene que salir adelante y todos tenemos que estar conformes y todos tenemos que poner ese granito de arena, no solamente un solo sector, sino que el beneficio tanto tecnológico y todo lo que conlleva también tiene que ver de todas las aristas y todas las personas. Por otra parte, senador, hablando un poquitito de lo que es también este tema de la soja, justamente los 100 años de la soja, bueno, aparte del festejo, hay otras situaciones que se generaron, que justamente el vicepresidente de la República está deseando impulsar, un proyecto de ley que grava la soja. En ese sentido, ¿qué usted está pensando? ¿Cómo nos puede también compartir una reflexión con respecto a esta situación que se está dando justo en este año? Sí, correcto, María. Para mí es un despropósito y es una locura. Y quiero señalar algo, porque efectivamente siempre se dijo que el sector ganaba mucho, nunca perdía, ¿verdad? Y tributaba poco. Yo le quiero decir de que eso es mentira, de que el sector, si nosotros miramos la deuda que tiene el sector en organismos públicos y privados, es cerca de 3.000 millones de dólares, no es poca cosa. Por un lado. Por otro lado, yo le digo, ¿qué tributo no paga? ¿Verdad? Porque si nosotros miramos, paga IVA y paga en proporción, ¿verdad?, al consumo, ya sea de insumos, maquinaria y servicios que tenga. Luego paga el IRE, el impuesto a la, vamos a decir, la renta de las actividades empresariales, ¿verdad? Como todas las otras empresas. Si la empresa gana, paga impuestos a la distribución de las utilidades, ¿verdad? Y si nuevamente llega a ser exitoso y llega a los directores o a los dueños de la empresa, estas terminan pagando renta personal y pagan todos los mismos impuestos que pagan las otras empresas. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que antiguamente eso estaba diferenciado en IMAGRO, ¿verdad? O en el IRAGRO, ¿verdad? Y en renta comercial. Y si nosotros miramos toda la cadena, ¿verdad?, nosotros decíamos, bueno, esto ingresa por soja, pero ahí no miramos que en el camino estaba el productor primario como fuente generador, pero luego, y sí, esas personas sí pagan el IMAGRO, ¿verdad?, pero toda la cadena de transporte, de logística, de insumos, de maquinaria, de procesadoras, y todas esas pagan en actividades comerciales, ¿verdad?, pero era parte de la cadena. Hoy eso está transparentado, ¿verdad? Yo creo que no hay cómo cuestionar esto. Y con un pequeño condimento, Nadia, ¿verdad? Los productores, independientes de su tamaño, sean pequeños, medianos o grandes, siempre están en zonas alejadas, ¿verdad? Pagan los mismos tributos, tienen muchos otros impuestos indirectos, ¿verdad?, de responsabilidad social, ¿verdad?, que terminan ayudando al entorno, ¿verdad?, de diferentes maneras, ayudando al tema de agua, al tema de caminos, al tema de electrificación, al tema de construir escuelas, al tema de levantar parroquias,
y no goza de los mismos beneficios como una persona que vive en la ciudad, que tiene asfalto, tiene luz, tiene agua corriente, tiene sistema cloacal, tiene seguridad. Entonces, yo creo que ese es un poco injusto con el sector, ¿verdad? Y principalmente cuando se dice soja, porque para mí son todos productores, ¿verdad? Y dentro de esas mismas tierras se producen soja, trigo, avena, cebén, maíz, girasol, chía, sésamo, poroto, lo que querramos poner. Asimismo, senador, es importante también hacer esas aclaraciones que usted está realizando. Por otra parte, también consultarle. Sabemos ya la postura que usted tiene con respecto a la grava de la soja, pero bueno, también no sería la solución el aumento de los tributos para poder hacerle frente a la pandemia, porque justamente a causa de estas situaciones que, bueno, están pensando hacer estos aumentos con respecto a la soja y otras cuestiones más. ¿Cuál sería o cuál debería ser la solución o dónde debe de enfocarse el Estado para poder hacerle frente a esta situación sanitaria? Yo creo lo siguiente, Nadia. Aparte de estos impuestos que te digo, ¿verdad? Hay un impuesto que es confiscatorio de parte del Estado, ¿verdad? Que es la no devolución del IVA, ¿verdad? A las exportaciones de granos en productos en estado natural. Eso básicamente es una confiscación, ¿verdad? Porque es la única actividad que está grabada y realmente cuando nosotros hablamos, y yo siempre digo, ¿verdad? Si un productor, ¿verdad? Su punto de equilibrio, ¿verdad? Para que él pueda recuperar lo invertido, su costo, ¿verdad? Son 1.500 kilos, ¿verdad? Y cosecha 900 kilos. 900 kilos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿No va a vender? ¿Verdad? Tiene que levantar la cosecha, tiene que entregar, recuperar parte de lo invertido, y a pesar de esto, lo mismo le aplican, ¿verdad? Este impuesto que es confiscatorio e injusto, ¿verdad? Siempre he dicho esto. ¿Y cuáles tendrían que ser las políticas? Y si nosotros miramos la economía a nivel país, ¿verdad? Y siempre digo esto, en el 2003, cuando se hizo la primera reforma fiscal, en la época de Nicanor Duarte, fruto de los ingresos, el concepto de recaudación por impuestos eran cerca de 500 millones de dólares y hoy estamos en torno a 4.000 millones de dólares. Se ha aumentado 7 veces más la recaudación o más, ¿verdad? Con una pequeña diferencia, en la misma proporción crecieron los gastos rígidos, o sea, salarios, y no dimos lugar para la inversión. Y yo siempre me pregunto, a ver, la pregunta nuestra tendría que ser cómo seguir financiando esta burocracia ineficiente, ¿verdad? Porque yo creo que los servicios de antes eran mejores que los servicios de hoy, ¿verdad? Si nosotros pagamos 7 veces más o aumentamos 7 veces más, ¿verdad? En la misma proporción tenían que haber aumentado los servicios, ¿verdad? Y cosa que no ocurrió, ¿verdad? Y si nosotros miramos el espectro de contribuyentes que existen a nivel país, y esto fue de la SED, ¿verdad? Que existen 800.000 contribuyentes registrados, de los cuales solamente 400.000 aportan, ¿verdad? Es menos del 12% de la población, ¿verdad? Sobre todo ellos caen, ¿verdad? El hombro del Estado. Para mí sería injusto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una empresa que es de todos, porque finalmente todos somos Estado, sería injusto ponerle más peso a esta gente. Acá el debate tendría que centrarse en cómo mejorar la calidad del gasto público, ¿verdad? Y cuidar los recursos que provienen del contribuyente antes de que seguir financiando este modelo de estructura que tenemos hoy. Asimismo, senador, por otra parte, ¿qué usted piensa? Hoy estamos con muchísimos ministerios, por ejemplo, ya que usted está hablando por parte de los gastos, estos gastos rígidos, también los aumentos de salarios que bueno, estamos observando algunos estrepitosos, se tiene que hacer un estudio, pero bueno, tenemos un aumento de ministerios y por otra parte tenemos algunas bueno, algunos entes que de repente es como que usted piensa que tal vez se podrían suprimir o se podrían también readecuar para poder hacer un reordenamiento que tanto estamos necesitando, esa reestructuración para que puedan obviamente darse todas las situaciones favorables. Totalmente. Hemos pasado de 9 ministerios a 17 y hay muchos ministerios que nosotros podríamos juntar. ¿Por qué no hablar de un Ministerio del Interior y de Justicia? ¿Verdad? Porque antiguamente teníamos el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Se separa, que es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Justicia, su única función es encargarse de las cárceles,
¿verdad? ¿Por qué no dejar eso en manos del Ministerio del Interior? ¿O por qué no hablar de un Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que se encargue de toda la parte habitacional? ¿O por qué no hablar de un Ministerio de la Niñez, de la Mujer, la Adolescencia y toda la parte social? En síntesis, se puede achicar bastante el Estado. Hemos pasado de 157 municipalidades a 259 municipalidades, algunas creadas con necesidades reales, otras solamente para captar los recursos que vienen de FONACIDE, ¿verdad? Que eso se termina en 2023. En síntesis, pasamos de no sé cuántas entidades autónomas a cerca de 100. Si hablamos nosotros de la ley de la función pública, y con esto yo he tenido varias discusiones con personas que realmente tienen un espíritu abierto y constructivo, ¿verdad? No hace falta echar a todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Sin echar a los funcionarios públicos, si nosotros comenzamos unos procesos de reforma, citando como ejemplo colocar una ley de retiro voluntario, como ocurrió en Colombia, ¿verdad? Una ley donde efectivamente la Secretaría de la Función Pública eleve el nivel de acceso de los funcionarios públicos y que tengan todas las personas, ¿verdad? Estudios, formación acorde a los cargos que van a ocupar. Dentro de 10 años vamos a tener una función pública renovada y con gente mucho más capaz e instituciones más fuertes, ¿verdad? Por un lado. Sin hablar del tema de los contratados, Nadia, ¿verdad? Que con cada periodo eleccionario, ya sea para municipalidades o ya sea para el legislativo, el ejecutivo, entran un montón de contratados, y con la ley de precarización, que es una ventana que se abrió para formalizar a ciertas personas que estaban trabajando hace tiempo en el sector público y estaban fuera del marco legal de lo que es la función pública. Esa ventana queda abierta y cada 5 años venimos metiendo, ¿verdad?, cada vez más gente a la función pública. Yo creo que esto es un tema que efectivamente tendríamos que tratar y tiene que ser preocupación de todos los políticos. Nadie quiere hablar de lo que es reforma y reestructuración de la administración pública y del Estado, ¿verdad? Porque entendemos de que nuestro sistema es un sistema clientelista, de preventa, pero tiene que pasar por ahí. Nuestro debate tiene que ser no generar más impuestos, ¿verdad?, para tener la misma estructura ineficiente, sino de cuidar los recursos del contribuyente y tener un Estado eficiente al servicio de todos, ¿verdad? Y que efectivamente, vamos a decir, podamos tener el acuerdo. Y acá la gente siempre habla de carga impositiva, ¿verdad?, versus, vamos a decir, las tasas, ¿verdad? Yo creo que si nosotros miramos acá, es cierto, Paraguay no tendrá la carga impositiva más alta, pero si nosotros miramos lo que es, ¿verdad?, y tenemos cerca del 27%, sumando todos los impuestos municipales, las patentes y todos los impuestos, y no es poca cosa para la calidad del servicio que nos dan. Asimismo, senador. Una cosa es hablar de carga, otra cosa es hablar de presión tributaria. Totalmente, senador. Por otra parte, ya que estuvo mencionando también en cuanto a algunos entes que deberían dejar de existir, ¿cuáles serían esos, según su opinión, para poder hacer esta buena reestructuración? Hace poco salió de que los funcionarios de FEPASA, Ferrocarriles Paraguayos, iban a la huelga porque tenían salarios caídos cerca de 2.500 millones de guaraníes. Salió en los diarios, ¿verdad? Y yo te digo, FEPASA, ¿verdad?, es una de las empresas. CAPASA, ¿por qué el Estado tiene que estar produciendo caña, ¿verdad? O ANNP, que absorbió parte de Flomeres con cerca de 3.500 funcionarios, cuando el 90% de las exportaciones e importaciones del país, ¿verdad?, pasan por puertos privados. Y podemos seguir hablando de una empresa que era una joya en su momento, ¿verdad?, el Copaco, que hoy no vale nada, y sigue sin brindar los servicios, ¿verdad? Y podemos hablar de un montón de empresas, ¿verdad? No tengo acá, pero y entidades descentralizadas y direcciones sin ni qué decir, ¿verdad? Entonces, es un tema para tocar, Nadia.
Así mismo, Así mismo, senador. Otro senador. punto que le quiero tocar, que no tiene relación con esto, pero sí es importante contar con su opinión, saber un poquitito qué piensa con respecto al informe de CEPAL que se dio justamente que un 10% de los recursos hídricos con lo que cuenta, claro, el país son destinados a distintos municipios. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación que se da? Que muchísimas comunidades están sin ese líquido vital. ¿Dónde se va? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que se van generando? El por qué, justamente, si ya tenemos esa cantidad de recursos hídricos. El informe CEPAL en ese sentido, pero te puedo hablar de lo que yo sí veo. Creo que en todos lados existen malos manejos, falta de priorización, ¿verdad? En política, ¿verdad? De agua y saneamiento. He visto a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Tanques y pozos artesianos construidos por montos siderales, más del triple y del cuádruple de lo que valdrían si comparamos con el costo del sector privado, ¿verdad? Y muchos de ellos no funcionan. Entonces yo creo que acá el problema es, por un lado, eh, la falta de gestión, por otro lado es un poquitito la corrupción, por otro lado un poquitito la parte de visión de parte de los gobernantes, ya sean municipales o departamentales. Pero sí seguimos en un país donde tenemos tanta abundancia de agua, ¿verdad? Con dos acuíferos importantísimos. Es una lástima que nuestra ciudadanía esté como está ahora. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, senador, por senador. acompañarnos en esta jornada, darnos un poquito de luz con un tema tan pero tan apasionante como es también este aporte, este cultivo que nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando, nos sigue sosteniendo más todavía en esta pandemia, y también compartir esa postura que tiene con respecto a, bueno, esa intención del vicepresidente con respecto a la grava de la soja. Así que vamos a estar nosotros también al tanto acerca de todas las propuestas que también puedan presentar desde Patria Querida, y por supuesto para seguir también informando a la teleaudiencia. Nadia, no, un gusto, espero que hayamos aclarado algunas cosas, siempre dispuesto al diálogo, a construir. Creo que el país se tiene que desarrollar sobre tres ejes principales, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Hay ciertos debates a nivel mundial, ¿verdad? Para eliminar tanto lo que es la carne y ciertos cultivos. Yo siempre le digo a la gente, correcto, podemos eliminar, pero ¿cuál va a ser la fuente que vaya de proteína o de carbohidrato que vaya a suplir aquello que eliminamos? Acordate que hay una demanda, ¿verdad? A nivel mundial, y esto, la ley del mercado funciona así, la ley de la oferta y la demanda, y esto está construido en función a la demanda, ¿verdad? Entonces, también tenemos algo muy importante que entender, y yo siempre digo, ¿verdad? Los principales preocupados por su entorno, por cuidar en que no existan quemazones, ¿verdad? Y por ley obligados a mantener casi el 50% de los montes, ¿verdad? Como reserva para las futuras generaciones son los productores, ¿verdad? Y les invito yo siempre a que vayan al interior y comparemos cuál es el nivel de vida de alguien que vive en el interior, respetando los tres pilares que te digo, versus nosotros que vivimos acá en la capital y en otros centros urbanos, para que veamos realmente es un tema de conciencia y es un tema de información. Ahí está. Muy amable, senador. Le deseamos un excelente resto de jornada y gracias por compartir con nosotros en este espacio. Un gusto, Nadia. Estuvimos conversando con el senador por Patria Querida, el senador Fidel Zavala, compartiendo acerca justamente de estos 100 años de la soja, también un pequeño balance, opiniones con respecto a este tributo que se le quiere dar a la soja en su año de celebración de 100 años, y bueno, otras novedades por supuesto también que compartimos, y los pensamientos con respecto a esta situación. De esta manera nosotros hacemos el cierre de Zona Agro, agradeciendo como siempre la presencia de todos ustedes, compartiendo tanta información precisa en este espacio donde es solamente para los amantes del campo, para tener todo ese
todo ese menjurje, como decimos, de información con referencia al campo, al corazoncito de nuestro país. Hacemos el cierre, le agradecemos la presencia a todos ustedes, la invitación pertinente para que puedan continuar con nosotros. Hay más información aquí en 5 Días TV, Zona Agro hace el cierre, pero continuamos con toda la información. Va a ser hasta la próxima.